Queridos hermanos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Qué grato verlos nuevamente y damos la bienvenida a las personas que asisten a nuestro servicio el día de hoy. Como todos saben, estamos haciendo un estudio desde hace unos meses atrás de la carta a los Efesios. Entonces, hoy vamos a continuar con esta hermosa carta del apóstol Pablo a los ciudadanos de Éfesos. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo describe en el capítulo 5, en el versículo 15 a los Efesios. La semana pasada, nuestro hermano Alejandro nos hablaba acerca de los frutos del Espíritu y veíamos cómo en Efesios 5, desde el versículo 13 al 14, hablaba el Señor acerca de cómo debemos andar en espíritu, cómo debemos andar como hijos de luz. Y hacía un breve resumen acerca de la carta de los Efesios y hablaba acerca de esas bendiciones celestiales y cómo el Señor nos regala esa hermosa salvación por la cual somos redimidos, somos perdonados, somos escogidos y toda esa lista de beneficios y bendiciones que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer o vamos a hablar acerca de el capítulo 5 en el versículo 15, que tiene como título Andar en sabiduría. Andar en sabiduría. Entonces, los invito para que me acompañen en la lectura de Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces, si quieres me ayudas con la... Este es una pequeña esquema de la carta de Efesios. En este esquema podemos ver pues lo que hemos venido estudiando en esta carta y pues como lo mencionaba al principio, comenzamos acerca de esas bendiciones del Dios acerca de nosotros, dándonos esa hermosa salvación y adoptándonos como hijos y perteneciendo por la gracia del Señor a esa familia celestial. Entonces vemos el alcance de nuestra salvación, la oración de Pablo pidiendo sabiduría y revelación, la salvación por gracia mediante la fe. También hablamos acerca de la reconciliación de los judíos y los gentiles por medio de la cruz. También hemos ya estudiado la oración de Pablo pidiendo poder y amor, y oración pidiendo conocimiento, como esa metáfora que hablaba acerca de los cimientos, ¿cierto? Y del suelo y de esos fundamentos que debemos tener nosotros. Y en el capítulo 3, pues en el capítulo 4 veíamos también cómo esas verdades expuestas en los 3 primeros capítulos deben vivirse en la vida de los creyentes, en este caso acerca de los creyentes de Éfesos. Y la palabra utilizada por el apóstol Pablo para describir esta vivencia cristiana es andar. Entonces la palabra que describe esta vivencia cristiana es andar. Y en el capítulo 5, la palabra andar es usada 5 veces para enseñarnos
cómo conducirnos a nosotros mismos como creyentes. Entonces, en el capítulo 5 vamos a ver la referencia de 5 veces la palabra de andar para enseñarnos el apóstol Pablo cómo debemos conducirnos nosotros como creyentes. En estas 5 referencias hablan de nuestro caminar en unidad, ¿no? Entonces recordamos que hablábamos acerca de andar con dignidad, mostrando las virtudes primordiales como la humildad, la mansedumbre, el amor y la paciencia. También haciendo el esfuerzo de andar guardando la unidad del Espíritu Santo y andando en unidad como miembros de un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde la cabeza de ese cuerpo, la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y también leíamos y hablábamos de cómo también deberíamos andar en santidad, andando con Cristo Jesús en nuestras vidas, despojándonos de ese viejo hombre, de renovando nuestro espíritu, de ser vestidos con ese nuevo hombre y en santidad y desechando las mentiras. Estamos haciendo un breve repaso, recorderis, de lo que hemos ya tratado en las diferentes predicaciones. Y en el capítulo 5 veíamos en los primeros versículos cómo debemos andar como hijos de Dios. Entonces, vemos cómo en el versículo 5:2 habla el apóstol Pablo de andar en amor verdadero, descartando el amor falso, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, las truanerías. Y desde el versículo 5, desde el capítulo 5, versículo 8, vemos cómo debemos andar como hijos de luz. Entonces, esa fue la predicación de la semana pasada de nuestro hermano Alejandro, y Alejandro hablaba acerca de esos frutos del Espíritu, esos frutos de la luz o esos frutos de los cristianos, y nos hablaba acerca de la bondad, y nos hablaba de qué es lo bueno, qué es lo malo, nos hablaba acerca de la justicia, nos hablaba acerca de la rectitud, nos hablaba acerca de la verdad, de la honestidad, y nos mencionó, pues en este pasaje nos mencionaba acerca del versículo 14 del capítulo 5, acerca de esa invitación o esa exhortación que hace Pablo de despertar, ¿no? Entonces, es la invitación de despertar de la muerte a la vida en conversión en Cristo Jesús, con la iluminación de la luz de Cristo, y el Señor Jesucristo, es quien nos da esa luz a nosotros. Y a continuación, pues, está el versículo 15, que habla también acerca de la quinta referencia de andar en sabiduría. Entonces, recordemos esos 5 andares y de la forma como el apóstol Pablo quiere que nosotros como creyentes podamos conducirnos en nuestra vida. Entonces puede ser la descripción o la característica de una nueva estilo de vida de los creyentes, que lo llama andar, caminar, ¿sí? Conducirnos de acuerdo a esas características. Entonces, andar es andar en dignidad, en unidad del Espíritu, andar en santidad, andar como hijos de Dios, andar en amor, en andar como hijos de luz. Y hoy vamos a hablar acerca del andar en sabiduría. Entonces, los invito para que oremos y pongamos en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias porque hoy nos traes palabra para nuestras vidas. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos capacita, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo llene nuestras mentes, Señor, llene nuestros corazones de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros,
para que nosotros podamos ser transformados y cambiados por tu palabra, Señor, para que podamos nosotros conocer cada vez más, Señor, y podamos nosotros transformar, cambiar, Señor, y poder andar en unidad del Espíritu, Señor, que podamos andar en santidad, que podamos andar en amor, siendo imitadores tuyos, Señor, como hijos tuyos, que podamos andar como hijos de luz, Señor, y que podamos nosotros también con diligencia poder andar sabiamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pido, Señor, para que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y ponga tu palabra en mi mente, Señor, y que me uses para traer este mensaje a nuestra congregación. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, ya con esa breve introducción acerca de la carta de Efesios, pues vemos cómo en el Nuevo Testamento, en los 4 primeros evangelios de Mateo, de Lucas, Marcos y Juan, viene el Señor mostrando esas promesas tan anheladas, esa esperanza de los profetas acerca de la salvación. Entonces, cada uno de los autores de los evangelios nos muestra la manera como Dios Padre mostraba la salvación a todos nosotros a través de su Hijo amado. Entonces, en el libro de Mateo nos muestra la palabra que el Señor Jesucristo escuchó que Juan el Bautista había sido preso. Y el Señor Jesucristo volvió a Galilea y dejando Nazaret se fue hacia Capernaum. Y desde entonces empezó el Señor Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces empezó el Señor Jesucristo a recorrer Galilea. Galilea era esa provincia norte de Israel en la época del Imperio Romano. Y empezó el Señor Jesucristo a predicar y a enseñar acerca del Evangelio del Reino. Entonces, ¿cómo era la forma de enseñar del Señor Jesucristo? Por medio de las parábolas o historias que traían una historia o una enseñanza específica para las personas que acudían ante el Señor. Entonces, vemos en Mateo 7, ¿quieres me ayudas con Mateo 7? En el capítulo 24, en el capítulo 7, en el versículo 24, los invito para que nos acompañen con la lectura de este pasaje. Dice cómo nos muestra el Señor Jesús acerca de la sabiduría. Y si quieres me ayudas con la Nueva Traducción Viviente. ¿No está? ¿Algún hermano que tenga Nueva Traducción Viviente? Sí, gracias. Mateo 7:24 dice, hasta el 29. todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Que lleva cántaros y lleva cántaros y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley. Amén. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús en su enseñanza nos da 2 imágenes, ¿cierto?, claras acerca de la necedad y la sabiduría. Y la primera de esas imágenes es haciendo una metáfora con la roca. Entonces, escuchar y obedecer las palabras de Cristo es como construir una casa sobre cimientos sólidos, como construirla sobre la roca. Ese es el mensaje del Señor acerca de la sabiduría. Y ignorar, ¿cierto?, esta enseñanza es lo mismo que construir una casa
sobre cimientos inestables y movedizos. Entonces, todos los creyentes, ¿cierto? Todos tenemos nosotros, independiente de donde construyamos, todos enfrentamos dificultades, y quien no tenga una buena base sólida sobre una roca, como dice la enseñanza, se derrumbará con gran estruendo. Entonces, lo primero que nos enseña el Señor es que debemos escuchar esa enseñanza y seguirla para poder nosotros ser sabios en nuestro andar. La verdadera sabiduría, por lo tanto, no es la que venga de nuestro interior, sino que la que proviene de Dios. En Proverbios 2:6 dice la palabra del Señor, dice, pues el Señor es quien concede la sabiduría, y la sabiduría, por lo tanto, tiene origen únicamente en Dios. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Gran pregunta, ¿cierto? Y nos vamos a referenciar con la carta de Santiago, en Santiago 1:5, donde nos enseña la palabra acerca de cómo obtener sabiduría. Y dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, ¿podemos pedir? Así es. Y además dice la palabra que tenemos un Dios generoso que la va a dar sin reproche. ¿Ya? Ese es el primer, digamos, paso para poder obtener la sabiduría. Entonces, la invitación es que podamos nosotros incluir en nuestras oraciones, ¿sí?, esa necesidad personal, esa necesidad de todos nosotros, y que generalmente en nuestros grupos de oraciones vemos a los hermanos y hermanas pidiendo intercesión por sabiduría. Eso es lo que quiere el Señor, que podamos venir a Él, ¿sí? Como dice también en Santiago, con fe, sin duda, a solicitar esa sabiduría del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor me dé la sabiduría, para que el Señor me enseñe sabiduría, para que el Señor me guíe en sabiduría. Me dé sabiduría para enfrentar determinada situación, para que me enseñe sabiduría cuando esté en el trabajo, cuando esté en el estudio, cuando esté compartiendo con la familia, cuando esté compartiendo en diferentes situaciones de nuestra vida, para que Él nos enseñe esa sabiduría en cada uno de nosotros. Y también para que nos guíe en sabiduría. Como vemos, el mismo Señor Jesús ve que nosotros como cristianos en nuestras vivencias estamos expuestos a muchas situaciones, pero pidiéndole al Señor esa sabiduría en nuestra vida, esa sabiduría es la que nos va a ayudar en las diferentes situaciones. Ahora vamos a leer un pasaje en Proverbios, es un pasaje bíblico en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 9. Es un pasaje bíblico que nosotros utilizamos en nuestra congregación para pedir precisamente por nuestros hijos. Lo importante de este pasaje es la instrucción específica que da Salomón para poder recibir la sabiduría de Dios. Entonces, importante cuando leamos el pasaje, podamos nosotros ver las condiciones que se describen repetidamente con la palabra sí. Entonces, vamos a leer la palabra, y la invitación es para que todos pongamos especial atención acerca de esa instrucción clara.
de la forma de recibir sabiduría. Entonces dice en Proverbios 2, del 1 al 9, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Amén. Entonces, la sabiduría es la que nos hace entender lo correcto. ¿Qué disciplina necesita una persona entonces para hacerse sabio según este pasaje? ¿Qué veíamos? ¿Qué condición en la instrucción que nos daba Salomón acerca de cómo recibir la sabiduría? Entonces, en primer lugar vemos resaltado el sí, si recibieres las palabras, ¿no? Y de igual forma, si guardaras sus mandamientos, guardar es atesorar en nosotros, en nuestras mentes, esos mandamientos del Señor. De igual forma, hablaba este pasaje de dar oído, o sea, tener atención acerca de lo que nos enseña la palabra. De igual forma, hablaba de que si inclinamos nuestro corazón a todo a lo que Dios nos tiene preparado. Vemos también en este mismo pasaje, en el versículo 5, vemos que el temor de Dios como el conocimiento de Dios se convierten en nuestro descubrimiento en la palabra de Dios. Entonces, estos son los magníficos resultados de la sabiduría. Temor, ya que podemos tener reverencia, respeto, asombro por Dios, pero de igual forma también, conociendo la sabiduría de Dios, podemos tener rechazo al pecado. De igual forma, podemos tener conocimiento de Dios. Y vemos como en el versículo 6, nos muestra que Dios está dispuesto a dar esa sabiduría. Entonces, son estas instrucciones de Salomón acerca de la sabiduría. Entonces, vemos cómo es descubrir. Y para descubrir, ¿qué hay que hacer? Ustedes recuerdan la leyenda del Dorado con la leyenda de la laguna de Guatavita, acerca de ese gran tesoro que estaban en búsqueda de los españoles, y en búsqueda de ese gran tesoro los llevó a conocer el país, a descubrir, a explorar, ¿cierto? A dedicar tiempo para ese tipo de descubrimientos. O no sé si recuerdan la más reciente historia de tesoros con el galeón San José. Este galeón que fue, digamos, destruido en 1708 y que fue descubierto en el 2015. Pero ese descubrimiento, ¿cómo se da, no? No es simplemente ir al mar y tratar de buscar dónde está el galeón, sino que conlleva mucho tiempo, conlleva mucha búsqueda, conlleva hasta dinero, esfuerzo, disciplina, exploración, excavación,
pero lo grato es poder descubrir ese tipo de tesoros hermosos. Y como vemos, la Biblia no ofrece tesoros para almas perezosas, sino que en la misma instrucción da ese carácter de esa persona que busca la sabiduría en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? ¿Qué hábitos podemos nosotros cambiar para ser nosotros ese tipo de personas diligentes en búsqueda de esos tesoros que podemos descubrir en la palabra de Dios? No sé, podríamos mencionar dejar de ver televisión, uno, dejar de ver Facebook, dejar de ver redes sociales y de pronto dejar de desgastarnos a veces viendo cosas inadecuadas como en el internet, en nuestros computadores. Entonces, esa es la invitación que nos hace hoy y que podemos hacer como un reto para que nosotros podamos cambiar esos hábitos, para que nosotros podamos dedicar más tiempo a escudriñar, para que nosotros podamos tener ese hábito de ser constantes, de ser firmes en el estudio de la palabra del Señor. Empezamos nuestro estudio de la palabra del Señor todos los miércoles y vemos, ¿cierto?, cómo estamos haciendo todo el esfuerzo, porque yo sé que varias familias de nuestra congregación trabajan o están en desplazamiento para sus hogares y sus casas, pero como vemos, no es fácil descubrir esos tesoros y requieren muchas veces esos esfuerzos. Y muchas veces podemos obtener estas herramientas, como le digo yo a mi hijo en la casa: aproveche, en vez de estar viendo cosas que no son productivas para él, pues aproveche, o sea, el celular no es malo, como le digo, siempre y cuando el uso que le esté dando a ese celular. La televisión no es mala, pero ¿qué uso le está dando a esa televisión? El computador no es malo, pero ¿qué uso le está dando él a ese tiempo? Como Entonces, la invitación que yo le hago siempre es que aproveche para poder tener un tiempo para estudiar la palabra en el teléfono, para poder estudiar, ver una enseñanza en el televisor o en el computador. Entonces, es un reto que queremos para que podamos nosotros ser descubridores del conocimiento de Dios. Hay 5 maneras de incorporar o introducir, pues, en nuestro ser la palabra de Dios. Entonces, ahí está, me ayudas con esa, hay una guía, creo que la última. Hay 5 formas. Una es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Entonces, no sé qué hermano me puede ayudar, un varón que me pueda ayudar con Romanos 10:17. Romanos 10:17. Sí. Romanos 10:17. Nueva traducción viviente. El Señor nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la buena noticia acerca de Cristo. Amén, gracias mi hermano. Otra forma es leer la palabra. Salmos 119:18. Hermano que nos ayude con la lectura. Salmo 19:18. 119:18. Amén, mi hermano. Otra forma de poder nosotros acceder a la palabra del Señor es estudiando la palabra del Señor. Y en Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén.
La cuarta forma, digamos, que podemos nosotros acceder a la palabra del Señor es memorizando la palabra del Señor. Y en Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos, Señor. Y la quinta forma de poder acceder a la palabra del Señor y poder acceder a ese conocimiento y descubrimiento de la verdad es meditando. Meditando nos referencia al Salmo 119:11. Salmo 119:11. Dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Amén. Entonces, vemos cómo es el Señor dándonos toda esta hermosa instrucción acerca de cómo nosotros podemos acceder a la palabra del Señor. ¿15? Gracias, mi hermano. Entonces, mientras escuchamos, leemos, estudiamos la palabra del Señor, habrán versículos que sean necesarios poder nosotros memorizar en nuestras mentes. Veamos entonces acerca de el apóstol Pablo, hablándonos acerca de cómo andar en sabiduría. Entonces, dice precisamente Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué les parece si empezamos a memorizar la palabra del Señor y me acompañan a leer y memorizar el versículo 15? Repitamos todos. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis como sabios. Amén. Entonces, Pablo resume su enseñanza sobre andar como es digno en nuestra vocación con una advertencia de andar con diligencia, lo cual significa el comportarse sabiamente o cuidadosamente. El contraste entre la sabiduría y la necedad está marcado de igual forma como el contraste entre la luz y las tinieblas. La necedad, en el origen de la palabra griego, en asofos, significa sin sabiduría. Entonces, una persona necia es una persona que no tiene sabiduría. Y es lo que marca a las personas no salvadas, que niegan a Dios por sus creencias y por sus prácticas. El sabio, como veíamos, comienza con el temor de Dios, ¿cierto? Cuando reconocemos, cuando conocemos y cuando obedecemos a Dios, como está en la palabra en Proverbios 1:7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces, esa sabiduría crece cuando tomamos nosotros decisiones a la luz de la palabra de Dios y cuando nosotros vivimos en santidad. Los que desean obedecer al Señor, como veíamos en el versículo 14 del capítulo 5, serán alumbrados por Cristo
y el Señor Jesucristo arrojará luz a quienes desean hacer su voluntad. Ese es el deseo que debe haber en nosotros cuando podemos buscar la palabra del Señor. Vemos dos ejemplos de personas necias, y un ejemplo de esos es el rey David, cuando cometió un pecado al desobedecer los estándares conocidos por Dios. Entonces la referencia es 2 Samuel 24:10. Si alguien me puede ayudar. 2 Samuel 24:10. Sí. Segunda de Samuel 24, 10. Dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó. le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. Vemos cómo esa referencia nos habla acerca de la necedad del rey David al desconocer los estándares de Dios. También hay una segunda referencia acerca de los discípulos en Lucas 24:25. Lucas 24:25. Y les dice el Señor Jesús, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. ¿Y qué es lo que habían dicho del Señor Jesucristo? Que Él era el Mesías, que era el Salvador. Entonces, esta es la historia de camino de Emaús, cuando el Señor Jesucristo se encuentra en el camino con estos discípulos. Entonces, ¿nosotros actuamos neciamente también? ¿Lo hacemos nosotros también? ¿Cómo actuamos nosotros neciamente? Cuando ignoramos, cuando desobedecemos, cuando no venimos a la palabra del Señor, cuando no consultamos previamente al Señor. Entonces, actuamos nosotros también neciamente cuando, como hablaba el Señor Jesús, cuando escuchamos y no obedecemos. Y esa es la invitación el día de hoy, para que nosotros podamos meditar, como veíamos, meditar. Ya hemos leído, escuchado, memorizado, y es el tiempo para que también nosotros podamos meditar si estamos siendo diligentes en nuestras vidas, si estamos nosotros actuando de forma necia, si hoy hay algún cambio de rumbo que debo hacer, si estoy leyendo la palabra diligentemente como lo dice el Señor, si hay alguna orden que debo acatar o que debo hacer, o si hay algún versículo que debo memorizar para mi vida, o si hay alguna distracción que no me deja tener esa continua y constante permanencia en la sabiduría, o si hay algún vicio en mi vida que no me permite estar en comunión con el Señor. Entonces, esa es la palabra del Señor, invitándonos a que además de escuchar, oír, leer, memorizar su palabra, nosotros también podamos meditar acerca de ella, y que cuando salgamos
hoy, de nuestro tiempo, podamos nosotros seguir meditando, masticando esa palabra en cada uno de nosotros y viendo los frutos de esa palabra en nuestras vidas, esas bendiciones que hay para nuestras vidas. Entonces, continuando en el pasaje, vemos en el versículo 16 que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la primera característica que vemos es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien es el tiempo. Es una característica de la persona sabia que le da prioridad, al tiempo del estudio de la palabra. Entonces, podemos nosotros mejorar también el uso del tiempo para poder aprovechar las oportunidades. Entonces, si no aprovechamos el tiempo, como me decía mi papá, y las oportunidades, ¿qué pasa con ellas? Se van, ¿cierto? ¿Y cuántas veces pensamos, si yo hubiera aprovechado ese tiempo con mi familia, si yo hubiera aprovechado a mis hijos, si yo hubiera aprovechado ese trabajo que tuve, si yo hubiera aprovechado el estudio que estoy haciendo? ¿Ya? Y lo difícil es que el tiempo no lo podemos devolver. Entonces, esa es la invitación, ¿cierto?, de Pablo a los Efesios a aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es oro, como decía también mi mamá. El tiempo es un tesoro a veces incalculado en nuestras vidas. Entonces, esa es la primera característica de las personas sabias, siendo constantes y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, necesitamos hacer cuidadosamente y valernos de ese tiempo. Yo he visto y conozco de personas de que aprovechan el tiempo al extremo para hacer el estudio de la palabra del Señor. Además de levantarse temprano a estudiar la palabra en el camino hacia la universidad con sus audífonos o leyendo la palabra del Señor, la verdad, quedo asombrado de cómo la gente aprovecha de verdad bien el tiempo. Y estamos aprovechando bien el tiempo nosotros también en nuestra congregación, porque hablamos acerca de cómo pasa el tiempo también en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Pero estamos nosotros también aprovechando bien el tiempo, estamos siendo sabios nosotros con esos ministerios que tenemos. ¿Sabes? Si no lo están, meditemos sobre eso y podamos nosotros aprovechar bien el tiempo. Vienen tiempos, ¿cierto?, en nuestra iglesia de Zona Kids, de cena de parejas, de bazares, de estudio de la palabra, de tiempo de oración, ¿ya? De tiempo de nosotros poder celebrar la cena, adorar al Señor, ¿ya? Compartir la palabra del Señor y poder nosotros entender la palabra del Señor. Estamos aprovechando nosotros bien el tiempo, estamos nosotros de verdad siendo sabios y diligentes con nuestro tiempo. Bueno, la segunda característica es entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, en contraste con las personas necias, la persona sabia es entendida en cuál es la voluntad del Señor. Y el Señor Jesucristo mismo nos enseñó por medio de la palabra, le enseñó a sus discípulos a orar en búsqueda de la voluntad de Dios que fuera hecho en la tierra. Esto lo vemos en Mateo 6:10. ¿Alguien que me ayude? Mateo 6:10, muy corto. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, ese es el contraste que nos da
la palabra del Señor acerca de personas sabias y necias. Las sabias buscando la voluntad del Señor, las necias no buscando la voluntad del Señor en la tierra. Y la tercera característica de los creyentes que actúan sabiamente son los que son llenos del Espíritu. Tercera característica son las personas que actúan sabiamente y que son llenos del Espíritu. Entonces, Pablo compara esa vieja vida con la sabiduría de la nueva vida en Cristo Jesús. Y la vida pagana incluía la embriaguez. Y vivir bajo el control del alcohol y lo que llevaba esa vida en alcohol, ¿no? Desenfreno, libertinaje, corrupción y muchas cosas más que hay en esa vida de alcohol. Y la contrasta con la nueva vida, que debe ser caracterizada esa nueva vida por ser llenos y controlados por el Espíritu. Llenos y controlados por el Espíritu Santo de Dios, lo cual nos conduce a tener un carácter como del Señor Jesucristo, a tener amor, a amar y a servir. Ser llenos del Espíritu Santo nos conduce a tener un carácter como el del Señor Jesucristo, a amar y a servir. Entonces, en ambos casos, ¿cierto? Tanto el alcohol como, digamos, la vida llena del Espíritu Santo se manifiesta exteriormente, ¿verdad? Se manifiesta exteriormente y Alejandro nos hablaba la semana pasada acerca de eso, cómo nos ven, ¿cierto? Las otras personas, ¿qué estamos nosotros reflejando en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros reflejando esa llenura del Espíritu Santo en nosotros? ¿Estamos nosotros dando frutos espirituales? ¿Estamos siendo nosotros bondadosos? ¿Estamos siendo nosotros justos, rectos, honestos y verdad? Bueno, eso es con la ayuda del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra 14, en el versículo 14. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Amén. El Señor es el que nos va a alumbrar, el Señor es el que nos va a dar la luz para que nosotros podamos ver todas las cosas. ¿Qué resultados tiene tener una vida llena del Espíritu Santo? Entonces, ahí en la palabra dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el primer resultado de ser llenos del Espíritu Santo es la comunión. Entonces, este resultado para los que están llenos de Cristo y controlados por el Espíritu Santo es que los creyentes se reúnen en comunión en una iglesia local y se hablan los unos a los otros y comparten salmos y comparten en comunión himnos y cánticos espirituales, ¿cierto? Como lo ratifica en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. El apóstol Pablo habla ¿quién lo tiene? ¿Mi hermano? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Amén. Muy bien, mi hermano. Muy bien. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo, que more en nosotros la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Poder
estudiar, poder nosotros, como veíamos, incorporar y poder acceder a esa palabra del Señor, leyendo, escuchando, meditando, memorizando, estudiando la palabra del Señor. Esa es la que nos da la llenura, y esa llenura es la que vemos, y esos resultados es los que vemos en nuestra comunidad, ¿cierto? En unidad, en un solo espíritu, cantando, adorando, alabando a nuestro Dios. Segundo resultado de estar llenos del Espíritu Santo es la adoración. La adoración. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, esta adoración, pues, todos lo conocemos y nos gusta, que es cantar y adorar al Señor en nuestros corazones. Disponernos a nosotros, ¿cierto? Y venir al Señor y rendirnos a Él, dándole las gracias por lo que es, por lo que Él hace por nosotros, por lo que hace en nuestra familia. Es reconocer, alabar es un resultado, ¿cierto?, de la vida en Cristo. Por lo tanto, nuestra iglesia debe ser el lugar donde de verdad y verdaderamente debemos ser controlados ¿por quién? Por el Espíritu, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, centrado nuestra adoración al Dios, ¿cierto? Entonces, ese es un resultado más de la llenura del Espíritu Santo. Y ya finalizando, tenemos el tercero, que es la gratitud. La gratitud. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gratitud es el tercer resultado. Es la gratitud hacia Dios Padre en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Los creyentes, ¿cierto?, son agradecidos y expresamos esa gratitud a Dios y Padre en nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos en Romanos 8:32 un motivo por darle gracias a Dios Padre, que dice, el que no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Otra razón para ser agradecidos. En el mismo Efesios dice, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, hay bastantes, y en el estudio que estamos haciendo los miércoles, que estamos conociendo a ese Dios Padre, a Cristo y el Espíritu Santo, es fascinante y es hermoso como conocemos cada día más de Él, ¿no? Lo grande, lo majestuoso, todos esos atributos de la deidad, del Señor, del Espíritu y los beneficios que hay, las bendiciones que hay en nuestra vida. Entonces, podemos concluir, ahí creo que podemos concluir acerca de andar en el Espíritu. Entonces, podemos ver que cuando andamos en luz, llegamos a producir frutos de luz, ¿cierto? Del Espíritu, siendo bondadosos, siendo justos y andando pues en la verdad. Cuando andamos en sabiduría, entonces llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios, conociendo y entendiendo la voluntad de Dios a través de su palabra, de la Escritura. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo y somos controlados por el Espíritu Santo, los resultados fluirán, como lo vimos, a dos direcciones. Que nosotros podamos ser adoradores, que nosotros podamos ser agradecidos y que nosotros también podamos tener una comunión como hermanos y que podamos mostrar nuestro amor y que podamos mostrar también nuestro servicio. Amén. Entonces, con esa invitación, mis hermanos, los esperamos en la cena de parejas para que podamos nosotros mostrar ese amor, para que nosotros podamos mostrar ese servicio del Señor. Finalizaremos con la palabra del Señor en Eclesiastés 2, versículo 13 al 14 dice, y he visto
que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Amén. Entonces, el necio se rehúsa a conocer, a temer y a obedecer a Dios. El sabio acepta, ¿cierto? Conoce, teme y obedece a Dios. Y al finalizar de este mismo libro de Eclesiastés 12 al 13, dice Salomón: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo, esto es el todo del hombre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, ser transformados y cambiados, Señor. Que podamos nosotros ser cada día más unidos, Señor. Que podamos tener esa vocación, esa dignidad, Señor, para ser cada día más humildes, más mansos, Señor, más amorosos, más pacientes, más pacíficos, Señor. Que podamos nosotros andar en santidad, Señor. Que podamos ser renovados, Señor, desechando todo lo que no nos conviene, Señor. Que podamos nosotros andar, Señor, en amor, ser imitadores tuyos, Señor. Que podamos nosotros ser un reflejo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que podamos andar en luz, Señor. Que podamos andar como hijos de luz, dando frutos, Señor, de luz. Que podamos ser más bondadosos, Señor, más justos, más rectos, Señor, más honestos, Señor. Y hoy te agradecemos, Señor, porque nos invitas, Señor, a mirarnos, a levantarnos, a despertar, a ser diligentes, Señor, y poder ser más sabios, Señor. Que podamos nosotros, Señor, conocer cada día más de ti, conocer cada día más de tu palabra, Señor. Que podamos conocer tu voluntad, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu es el que nos da el poder y nos muestra, Señor, esa sensibilidad de qué necesitamos nosotros para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo el amor que tú nos das, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y que podamos nosotros ser, Señor, creyentes, que podamos andar con Dios, que podamos andar en tu palabra sabiamente. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.